El que en el exterior busca, en su interior se pierde. Es una enseñanza zen que refleja el equilibrio entre los opuestos. Una idea central también en las enseñanzas de Buda. Nos recuerda que la búsqueda de la verdad, o la felicidad en el mundo exterior es ilusoria, ya que nos aleja de nuestra esencia. En el zen, como en las enseñanzas budistas, la sabiduría no se encuentra en la dualidad de los opuestos, ni en las posesiones, ni en los logros externos, sino en trascenderlos al mirar hacia el interior. Buda enseñaba que el sufrimiento surge del apego, mientras que el verdadero entendimiento proviene de cultivar la mente y el corazón, reconociendo que los opuestos, como el dolor y el placer, son parte de una misma realidad. Solo al aquietar la mente, a través de la meditación y el desapego, se puede acceder a la verdad más allá de las apariencias, donde el yo se disuelve y se encuentra el despertar. En una tierra olvidada por los mapas, donde los vientos cortaban como cuchillas y los árboles susurraban en lenguas extrañas, vivía un monje ermitaño. Este hombre, conocido como Ajahn, había pasado toda su vida buscando respuestas a los misterios de la existencia. Los habitantes de los pueblos cercanos lo evitaban, temerosos de las oscuras leyendas que circulaban sobre él, que hablaba con las sombras, que había visto el rostro del diablo, que no era un hombre, sino algo más antiguo y terrible. Ajahn había dedicado años a la meditación, al estudio de textos arcanos, y a peregrinaciones en busca de verdades ocultas. Sin embargo, había una duda que lo corroía, quería saber dónde se encontraba la verdadera sabiduría, se preguntaba si era algo tangible, o si era algo que podía poseer. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su cabaña, una presencia se hizo sentir. El aire se tornó denso, como si la noche misma respirara a su alrededor. En el umbral de la puerta apareció una figura alta y delgada, envuelta en una túnica negra que parecía estar hecha de la oscuridad misma. Sus ojos, dos pálidos destellos, observaban al monje con una intensidad aterradora. No había viento, pero la puerta crujió como si la madera quisiera escapar de ese extraño. «Buscas algo que no puedes encontrar», mencionó la figura, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. «Lo que anhelas no está aquí. No está en tus textos ni en tu mente. Pero puedo llevarte al lugar donde la verdad se oculta». Ajahn, aunque su corazón latía fuerte, y el sudor frío cubría su frente, no retrocedió. Sabía que había algo oscuro y peligroso en aquella figura, pero la promesa de respuestas fue más poderosa que su temor. «¿Dónde está esa verdad?», preguntó el monje, con una voz quebrada, pero firme. «La hallarás en la cueva del eco eterno, más allá de los bosques malditos, y las montañas sin nombre. Allí, todo será revelado». Sin mediar más palabra, la figura se desvaneció como una sombra que se diluye en la noche. Ajahn, atrapado entre la duda y la promesa, decidió partir al amanecer. Al día siguiente, emprendió el viaje que lo llevaría más allá de los límites conocidos del mundo. Los senderos que seguía eran antiguos y retorcidos, caminos olvidados por siglos, donde solo las alimañas y criaturas nocturnas se atrevían a vagar. Las noches eran pesadas, los cielos siempre cubiertos de nubes oscuras, y los bosques por los que caminaba estaban llenos de susurros que no pertenecían a los árboles ni al viento. A veces, Ajahn creía escuchar su propio nombre entre los ruidos, pero no se atrevía a mirar atrás. Sabía que las sombras lo seguían. Tras semanas de viaje, llegó a las montañas que la figura había mencionado. Eran negras, deformes, como si las mismas rocas hubieran sido maldecidas. Y en la base de una de ellas, se abría la boca de la cueva. El viento allí no soplaba como en el exterior, parecía ser absorbido por el abismo, succionado por algo insondable en las profundidades. Ajahn entró, su antorcha proyectando sombras largas y grotescas en las paredes. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos se multiplicaba, rebotando de una pared a otra, hasta que parecía que cientos de pies caminaban tras él. El aire era húmedo y cargado de un olor agrio, como la tierra húmeda mezclada con algo más, algo podrido. Las paredes de la cueva estaban grabadas con símbolos que Ajahn no reconocía. Mientras los observaba, sintió que las figuras comenzaban a moverse, como si las sombras danzaran al borde de su visión. Susurros llenaban el aire, susurros que se hacían más fuertes a medida que descendía más en la cueva. Voces de seres que no pertenecían a este mundo. Finalmente, llegó a una vasta cámara subterránea. En el centro de la sala, sobre un pedestal de roca negra, descansaba una piedra que brillaba débilmente con una luz interna, como si contuviera dentro de ella un fuego agonizante.
Era la joya del eco eterno, la que, según decían, revelaba la verdad absoluta a quien la poseyera. Pero, cuando Ahan extendió la mano para tocarla, el eco de sus propios pasos volvió a resonar, pero esta vez, no como el sonido de sus pies. Era su propia voz, distorsionada, hablándole desde las sombras. ¿Qué buscas, Ahan?, decía su propia voz, retorcida y burlona. ¿Crees que la verdad está en una piedra? ¿Crees que puedes poseerla? Mira a tu alrededor. Ahan se dio cuenta entonces de que no estaba solo. Alrededor de la cámara, figuras oscuras emergían de las paredes, como si hubieran estado esperando su llegada. Eran sombras, pero no meros espectros, eran los antiguos buscadores, aquellos que, como él, habían llegado buscando respuestas. Sus ojos vacíos lo observaban con tristeza, atrapados por la eternidad en la cueva, devorados por su propio deseo. La voz del encapuchado resonó de nuevo, esta vez más cerca, desde lo profundo de la cueva. El que en el exterior busca, en su interior se pierde. Has venido aquí buscando algo que nunca estuvo afuera. La verdad no es algo que puedas tocar o poseer. La verdad es que te has perdido a ti mismo. Ahan cayó de rodillas, asaltado por el miedo y la comprensión. Todo lo que había perseguido era un reflejo vacío de su propia vanidad. Y ahora, estaba condenado a unirse a las sombras, a convertirse en otra figura atrapada en el eco eterno de la cueva, buscando una verdad que nunca podría alcanzar. En la penumbra de la existencia humana, donde la razón titila como una llama vacilante en la brisa helada de la duda, el ser humano se convierte en un errante viajero, persiguiendo ilusiones, en un desierto sombrío de anhelos inalcanzables. Como Ahan, el monje ermitaño que se adentró en lo desconocido, muchos de nosotros nos lanzamos hacia lo exterior, atrapados en la búsqueda de respuestas, que parecen danzar en la niebla de la fama, el conocimiento y el poder. Creemos, en nuestra inocente desesperación, que la verdad se encuentra en objetos sagrados, como la mística joya del eco eterno, una piedra, cuya luz interna promete la revelación. Sin embargo, esta travesía se revela como una senda tortuosa, que nos conduce hacia la más profunda oscuridad de nuestro ser. La cueva, en la que Ahan se encuentra es, en efecto, un símbolo aterrador de nuestra propia mente, un laberinto lleno de ecos distorsionados y sombras inquietantes. En ella, los susurros de nuestros miedos, deseos y dudas, se entrelazan en una danza macabra, susurrando verdades que preferiríamos ignorar. Cada paso que da Ahan, resuena en la caverna de su existencia, amplificando las voces de su propia percepción distorsionada. Aquí, se nos recuerda que el verdadero conocimiento, no se encuentra en el aferrarnos a ilusiones externas, sino en la cruda observación y comprensión de nuestra propia experiencia. La figura encapuchada, que se desliza en la penumbra, representa las tentaciones del mundo, la seducción de las promesas vacías, que nos invitan a buscar satisfacción fuera de nosotros mismos. Este espectro, que surge de las sombras, simboliza la ilusión de que hay algo más allá de nuestro ser, que puede colmar el vacío existencial. Pero, como Ahan descubre con horror, esta búsqueda externa es solo un laberinto que conduce a la confusión y a la desilusión, un eco de lo que nunca podremos poseer. La voz que le grita a Ahan desde las profundidades de la cueva, «Has perdido tu camino», resuena como un lamento en la penumbra de nuestras propias vidas. Es un grito que se eleva desde las profundidades de la desesperación, instándonos a reconocer que el verdadero viaje no es hacia el exterior, sino hacia la esencia de nuestro ser. En el corazón de la práctica Zen, encontramos la idea de Shinjin Datsuraku, que significa liberar la mente del apego. Este principio nos invita a liberarnos de las cadenas que nos atan a nuestras expectativas y deseos. A medida que despojamos nuestras almas de la carga de la búsqueda externa, comenzamos a ver la verdad como lo que realmente es, no un objeto que podamos tocar o poseer, sino una experiencia que se despliega ante nosotros en el silencio del momento presente. La meditación se convierte en nuestro refugio, un santuario donde enfrentamos las sombras que acechan en los rincones oscuros de nuestra mente. En el eco de nuestras reflexiones, aprendemos a encontrar la paz en la aceptación de nuestra propia humanidad, con todas sus imperfecciones y anhelos. Así, Ahan, al caer de rodillas en la cámara oscura, se ve confrontado con su propia realidad, su búsqueda se convierte en un espejismo, una cruel ironía de la existencia. Cada figura oscura que emerge de las paredes de la cueva, es un eco de quienes, como él, han sido atrapados por sus propias ilusiones, condenados a vagar en la eternidad en busca de una verdad que nunca fue externa. En sus ojos vacíos, Ahan puede ver reflejada la desesperanza de generaciones, una advertencia de lo que significa perderse en la búsqueda del sentido. La enseñanza final de la cueva
Es una verdad que resuena con la más profunda de las ironías: el que busca en el exterior, se pierde en su interior. En un mundo lleno de espejismos y sombras, recordemos que el verdadero tesoro no se encuentra en las promesas vacías del exterior, sino en el silencio que habita en nuestro ser más profundo. En ese silencio, en el eco de nuestra propia humanidad, hallaremos la luz que siempre ha estado esperando ser descubierta.